que mortificó. Bueno, Así usted que... anduvo por Mendoza, yo anduve anoche por Adrogué. Mire, en todas partes donde uno va es realmente mutuo. Los saludos para usted, para todo el elenco de C5N. Realmente la audiencia cada vez más consolidada, es impresionante. Así que un saludo grande a la gente de Mendoza, a la gente de Adrogué, que anoche nos acompañó también en la Feria del Libro de Adrogué. Una muy buena iniciativa. Impresionante la cantidad de gente y bueno, hace bien tomar contacto. La verdad que tanto usted como yo vamos a donde nos invitan y hace muy bien este contacto con la gente. ¿Por dónde va hoy, Gustavo? Bueno, nos vamos a meter enseguida con las presiones del gobierno a la Corte y con esto que están desde el gobierno y los voceros del gobierno indicando es tarifazo o caos, tarifazo o se cae el plan económico, tarifazo o hiperinflación, como dijo el ministro de Hacienda, realmente, ¿no? Habría que plantearles empresas o pueblo. Bueno, también como una eso, forma ¿no? de oponerse, ¿no? Bueno, y Alejandro Berkovich va a estar hablando un poquito también de presiones de empresarios, que en otros momentos de la historia reciente de la Argentina hablaban de lo malo que eran las presiones políticas sobre la justicia, ¿no? Se han olvidado aparentemente ya de eso. Y nos vamos a meter también con lo que ha sido este episodio que esta tarde el fiscal federal, el fiscal general de Mar del Plata ha dicho que no hay nada concreto sobre los supuestos, sobre las supuestas piedras sobre el auto del presidente en Mar del Plata. El propio fiscal general de Mar del Plata ha dicho, hasta el momento no hay nada comprobado. Lo dejo, Gustavo, me voy a mi casa a disfrutar de su programa. Hoy, como nunca, tengo que hacer un poco de cama para ver si me recupero. Será un placer en 5 minutos convertirme en telespectador de ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande, hasta mañana, Víctor Hugo. Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, donde todos los días te mostramos la realidad, lo que otros no te muestran. Lo que otros te ocultan o te disfrazan, aquí diariamente te la contamos. Y enseguida vamos a estar metiéndonos, ¿no? El hashtag de esta noche es presión a la Corte. Lo venimos diciendo desde hace ya varias semanas. El gobierno que prometió que no quería jueces adictos, que buscaba una justicia independiente, le está metiendo una presión tremenda, impresionante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también lo hacen sus voceros en distintos medios de comunicación que este fin de semana han salido a decir: la Corte tiene que apoyar al gobierno porque es tarifazo o hiperinflación, tarifazo o se cae el plan económico del gobierno. Y la verdad que uno se pregunta, como nos preguntamos varias veces, ¿no? Cuando el gobierno también decía es holdout o el caos, no tenemos plan B. ¿Cómo un gobierno puede depositar todo a una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cómo un gobierno no tiene plan B frente a la posibilidad? La verdad que si uno se guía por lo que ha escrito Lorenzetti sobre las cosas que Rosati, convencional constituyente en el 94, dijo, debería decir, bueno, van a fallar a favor de los consumidores, como han fallado 44 jueces federales o la Cámara Federal. Pero enseguidita le vamos a contar, porque además ayer el colega de Página 12, Fernando Krakowiak, ha escrito un artículo realmente con mucha información sobre cómo el gobierno presiona sobre todo a 2 jueces de la Corte. ¿Con qué elementos los presiona? Y también vamos a estar hablando de los supuestos incidentes contra el presidente Macri en Mar del Plata. Porque está la palabra oficial del jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, que dice que allí no pasó nada. Que allí no pasó nada respecto a lo que el gobierno ha armado durante todo el fin de semana, un relato de que el auto del presidente fue agredido con piedras y que esto ha derivado en que durante el fin de semana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, haya dicho públicamente que a partir de esto ahora el presidente se va a movilizar
con un auto blindado, que van a tener un auto blindado para que el presidente se disponga en sus recorridas. Pero vamos a escuchar la palabra oficial del jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Es el jefe puesto por Cristian Ritondo, que responde a la gobernadora María Eugenia Vidal. No es un jefe ni del Frente Renovador, ni K, ni ciolista. Es el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires de esta gestión, que fue la que informó, la que levantó actas el viernes de estos supuestos incidentes. Esto decía Bressi, el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. En el momento que el presidente estaba haciendo un acto, fue agredido verbalmente por algunas personas que solamente en esa agresión querían manifestar un descontento respecto de la presencia del señor presidente. Contener el lugar para que no pasara a mayores y poder hacer que el presidente finalizara su acto y poder concurrir nuevamente a otro lugar. Ajá. Eso fue todo lo que compete al funcionamiento de todo lo que es la policía de la provincia. Porque la información marcaba que hubo piedrazos al presidente y a la gobernadora. No, las escaramuzas fueron posteriores entre habitantes del barrio. Ah, entre habitantes del barrio. O sea, el presidente no recibió su camioneta o él... En absoluto. Él no tuvo ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Y la gobernadora tampoco. Correcto. Lo escuchó. Reitero, es el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, que desmiente a los funcionarios del gobierno nacional que salieron a decir que durante todo el fin de semana, incluso a las redes sociales, se encargaron de escrachar a personas que nada tenían que ver. Escracharon durante el fin de semana en las redes sociales a personas que nada tenían que ver. Pero a ver, ¿podemos escuchar nuevamente al jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires lo que decía sobre los supuestos incidentes? En el momento que el presidente estaba haciendo un acto, fue agredido verbalmente por algunas personas que solamente en esa agresión querían manifestar un descontento respecto de la presencia del señor presidente. Contener el lugar para que no pasara a mayores y poder hacer que el presidente finalizara su acto y poder concurrir nuevamente a otro lugar. Ajá. Eso fue todo lo que compete al funcionamiento de todo lo que es la policía de la provincia. Porque la información marcaba que hubo piedrazos al presidente y a la gobernadora. No, las escaramuzas fueron posteriores entre habitantes del barrio. Ah, entre habitantes del barrio. O sea, el presidente no recibió su camioneta o él... En absoluto. Él no tuvo ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Y la gobernadora tampoco. Correcto. Es decir, que el propio jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires voltea el relato oficial, donde se trató incluso el sábado, la portada. Fíjese, el sábado, la portada del diario Clarín decía: agredieron al auto al presidente Macri y lo ligaba a manifestantes, supuestos manifestantes kirchneristas. La portada del diario La Nación decía que eran organizaciones sociales o de derechos humanos. Todos lo desmintieron, obviamente. Pero aquí la esencia es que el responsable, los agentes de la policía que estaban en el Mar del Plata, que levantaron la información y que le transmitieron después al propio jefe de la policía, desmintieron. Pero además, fíjese hoy, hace instante, el fiscal federal, el fiscal general de Mar del Plata, título recién de perfil.com, aún no se pudieron determinar hechos de agresión a Macri. Lo dijo el fiscal Daniel Adler, quien aseguró que la investigación de los incidentes violentos recién comienza y por ahora no hay detenidos. El fiscal general de Mar del Plata dice: aún no se pudieron determinar hechos de agresión a Macri. La verdad, sorprende este relato que una vez más arma el gobierno para culpar de supuestas agresiones a determinado sector político. La verdad que no ayuda a nada, no ayuda ni a la convivencia política en democracia, no ayuda a la paz social, porque no es nuevo que al presidente Macri no le gusta y no tolera ningún reproche por parte de la gente. Descartado está el uso de la violencia, porque en este programa y en mi vida periodística lo he repudiado. Y además siempre digo, sostengo a
todos los presidentes. La investidura presidencial es lo que hay que cuidar. La investidura presidencial hay que cuidarla. Siempre, ¿eh? Siempre hay que cuidar la investidura presidencial. Y en materia de seguridad, realmente el presidente hay que cuidarlo. Porque es el presidente, es la máxima figura. Por eso ni siquiera, de mi parte, me parece que el gobierno tiene que adoptar todas las medidas de seguridad. Y si consideran que tiene que tener el presidente un auto blindado, pónganle porque es el presidente de la nación. Y tiene que tener todas las medidas de seguridad. Pero otra cosa, y un hombre político lo sabe, en la vida de un hombre político, a todos los presidentes, y en esto la historia, recuerden aquel famoso "a vos no te va tan mal gordito", ¿se acuerdan de un acto cuando lo insultaban a Raúl Alfonsín en un acto en el sur, que reaccionó Alfonsín diciéndole "a vos no te vas tan mal gordito"? Muchos hechos más. En todos actos hay personas que se manifiestan a favor y hay personas que se manifiestan en contra, y son las reglas de la democracia. Sabemos que al presidente Macri no le gusta y no tolera eso. El 25 de mayo cerraron la Plaza de Mayo, vedaron el ingreso. El 20 de junio en Rosario vedaron el Monumento a la Bandera, hicieron un acto casi privado con alumnos que iban a jurar. En actos donde el presidente va a la provincia de Buenos Aires, incluso sabemos, porque lo cuentan los propios periodistas, nuestros colegas mobileros que cubren diariamente, incluso a ellos, muchos actos no los han dejado ingresar y son actos cercados, sin público, porque Macri teme o algún escrache o algún acto de alguna persona que le diga que está en desacuerdo con alguna medida del gobierno. Ahora, esto realmente, que hayan armado un relato que hasta el propio jefe de gabinete Marcos Peña el sábado decía que había ocurrido, y el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires los desmiente diciendo no hay nada, y hoy el fiscal federal de Mar del Plata dice hasta este momento nada se ha podido saber sobre el incidente. La verdad que eso ya pasa a mayores. Sí. Buenas noches. La verdad que es muy llamativo que a 3 días del incidente no haya ningún detenido. Pero además si estaban en el terreno. Claro. Esto también es el reflejo de que evidentemente después de ver las filmaciones no encontraron ninguna en la cual haya habido un piedrazo. Pero además no fue una construcción mediática lo del sábado. El propio presidente, cuando se estaba retirando ahí, dijo en vez de sumar apedrean. O sea, el propio gobierno lo dijo, vos decías el jefe de gabinete, pero también el presidente, también la ministra de Seguridad, todos dijeron que hubo piedrazos, nadie encontró los piedrazos, no hay detenidos a 3 días de... Bueno, lo dijo hoy al fiscal, lo escuché yo, no claro. Me lo contó nadie, hoy a la tarde, la verdad, en un diálogo en Radio 10, donde le preguntaban y empezó a decir, bueno, eso lo tendrá que determinar el juez, la fiscal, hasta ahora no tenemos detenido, la verdad. Diputado, ¿usted quiere decir algo? Fotos, el diputado Luis Petri de la Unión Cívica Radical. Creo que hay algo que es muy importante tener en cuenta. Aquí no importan las palabras de Bresci, porque quien está a cargo de la investigación es el fiscal. Pero nada tiene por qué opinar el pero es el jefe de la policía. Pero es el fiscal el que está a cargo de la investigación. Pero si estaban los... Pero Luis, estaban los... Estaba la bonaerense. Mira, ahí. vos fijate una cosa. ¿Qué dijo Adler? Es verdad que dijo que no se habían reconocido e identificado a las personas que habían participado, pero reconoció y dijo que había habido un atentado y que habían habido piedras. Esto lo dice el fiscal, quien está a cargo de la investigación. Pero lo dijo el propio jefe de la policía. Los incidentes fueron una vez que el presidente se había retirado. Bueno, pero quien tiene la investigación, por eso me parece que es muy importante esto. Quien tiene que llevar a cabo la investigación, quien en donde recayó Adler, él está diciendo, no hemos identificado a los responsables, pero las piedras pero Luis, efectivamente existieron. Entonces, el jefe de la bonaerense es un irresponsable. Bueno, es un irresponsable porque está afectando una investigación judicial, se lo tendría que decir al fiscal. Pero recoge la información que le mandan sus subordinados en el lugar. Bueno, pero la información depende del fiscal y él debería reportar esta información al fiscal. Ahora, la verdad que la información, Luis, con el respeto que tenemos siempre, o lo escuché al fiscal, la verdad, dejó más dudas que certeza,
no dijo absolutamente nada. Pasaron 3 días. Se supone que si estamos hablando de la figura del presidente, Sí, claro. si realmente hubo un atentado, ¿cómo no lo van a detener en el momento? Hubo piedras, según el fiscal, y hubo una agresión verbal también. Bueno, porque- pero las agresiones verbales, todo político. Y es repudiable, digo, porque estamos Pero hablando... vos lo ustedes, dijiste ¿cuánta? recién, A ver, todos los políticos de es la acá, investidura siempre... presidencial. Luis, pero ¿te puedo decir una yo cosa? las detesto A ver, siempre. Vos venís de Mendoza. Sí, claro. Nosotros los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, una situación de inseguridad diaria y permanente que nos toca en carne propia, que un legislador que forma parte del esquema oficialista diga que el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires es un irresponsable, ¿en qué Yo le situación creo nos al pone? fiscal. Pero además déjame Pero que yo te le diga, creo al fiscal. pero además déjame que te diga, por supuesto yo repudio cualquier tipo de situación violenta, con piedras, sin piedras, pero este es un gobierno que genera violencia. La miseria, la pobreza, el crecimiento de los números de indigencia son violentos. El ejército de trolls que tiene contratado Marcos Peña para agredir a todos los dirigentes de la oposición es violencia. Las declaraciones de Macri la semana pasada diciendo que en la Argentina, en vez de un exterminio de Estado, hubo una guerra sucia, son violentas. Déjame que te Discutir diga. el número de desaparecidos es violencia. Hay un gobierno que tiene una actitud violenta desde lo verbal, No, al que contrario. reprime manifestaciones y que además con estas situaciones no hace más que generar más violencia. Entonces háganse cargo de eso. No, pero al contrario, nosotros ¿Cómo al contrario? primero que apelamos al diálogo y segundo ¿A que qué diálogo? en este Sí, caso un- puntual, el jefe de la policía bonaerense nada tiene que decir porque esto está en manos de la justicia y es el fiscal el que tiene que hablar Pero y es el Luis, fiscal el que estaba a y es cargo de la justicia seguridad tiene del que día del esclarecer. acto. La policía está para prevenir. Falló la prevención. Bueno, ahora la que tiene ¿Para la palabra es la prevenir qué? justicia. ¿Qué Para pasó? prevenir los hechos ¿Vos de crees que violencia. hubo piedras el otro día? Sí, yo creo que sí, claro. A Están ver, las imágenes, Facio, así lo usted que es un hombre de la provincia, y Marcelo Díaz, que son hombres de la provincia de Buenos Aires. A mí, yo realmente estoy asombrado de las cosas que escucho. Escuché, lo más grave que escuché fue lo de la ministra Bullrich, que dijo, el que las hace las paga. Estamos retrocediendo al Código de Hammurabi, falta la ley del talión, ojo por ojo. Esta es la declaración preocupante. La ministra, que está en una especie de Rambo de una película cómica, fallo tras fallo, porque la responsable de la seguridad presidencial es ella, o la Casa Militar, ha fallado todo el operativo de seguridad del presidente, llevándolo a un lugar que evidentemente no estaba para ir. Pero lo que quiero decir es, el derecho de petición y de protesta es una garantía constitucional. Lo único que falta es que la gente no pueda hablar o no pueda expresarse. Vos sabés la cantidad de veces que uno asistió como funcionario de gobierno y que la gente le dice cualquier cosa. En el 2009 con la 125, intrusando helipuertos, helicópteros, persiguiendo las cosas funcionarios. que se decían en ese momento de la figura de la presidenta. Pero lo único que También falta es que no claro, podamos sí, hablar sí, y la Miguel, gente no derecho a pueda peticionar. expresarse. A ver, diputado Díaz. Sí, yo lo que creo que el episodio de Mar del Plata, ¿no? Un grado de improvisación y falta de profesionalismo de la custodia presidencial y de la inteligencia criminal que es previo a donde el presidente va a un lugar. Digamos, si un día antes no sabían que iba a haber incidentes y tomar las medidas necesarias para aislar de manera sin violencia los incidentes o garantizar la seguridad, una falta de improvisación absoluta. A mí me da la impresión que el gobierno utiliza esto en su necesidad de polarizar con el kirchnerismo, porque se necesitan mutuamente, digamos, para protagonizar escenas de protesta, etcétera, y dos cuestiones. Una falta de profesionalismo y lo de la Hammer, digamos, que realmente si Obama anda en un auto blindado, que nosotros le compremos a Macri una Hammer, me parece una locura absoluta, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir con el tema. Hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre esto decía lo siguiente. Macri va a empezar a viajar con una camioneta blindada. El presidente no tenía auto blindado, ahora va a tener, pero digamos, esto ya se había decidido hace tiempo. No es una decisión de ayer, no es una decisión derivada de ayer, es una decisión de un protocolo que tiene que tener el presidente y que bueno, que no había, digamos, no tenía una camioneta y entonces hubo que hacerla y lleva su tiempo y entonces se van a, no es que se van a reforzar, sino que se va a llevar adelante un protocolo como está escrito en la Casa Militar. Bueno, y hoy habló la concejal de Mar del Plata, Marina Santoro, quien estuvo el viernes así presente, y esto decía.
Aquí no sucedió nada que tenga que ver con ningún hecho violento ni con agresiones al presidente. Lo único que sucedió aquí fue que hubo un repudio social de vecinos que se llegaron hasta el lugar, ¿no?, a indicar su descontento y su repudio con las políticas de hambre, de desempleo y desocupación. Nada más. Me consta que aquí organismos de derechos humanos de la ciudad se dirigieron pacíficamente al barrio Belisario Roldán con una bandera gigante, una bandera celeste y blanca con las fotos de los desaparecidos de la ciudad, simplemente en silencio, además, ni siquiera con cánticos ni con ejercicio de la violencia. Tanto el presidente como la gobernadora María Eugenia Vidal no toleran, ¿no?, que haya un rechazo a sus políticas y a su gobierno, y que no son tolerantes con las diferencias, ¿no? Bueno, esto es lo que derivó en este supuesto, que realmente habrá que... Sorprende que el fiscal federal diga que hasta este momento no hay detenidos, que no hay imputados, que no se ha podido comprobar. Porque yo supongo, el auto que trasladaba al presidente de la Nación tendrá que ser peritado. Y ahí se verán si realmente hubo algún impacto de piedra o no. Ahora, la verdad que si el propio jefe, reitero, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires dice que no fue agredido y después se constata que no hubo agresión, es un verdadero papelón para un relato que se ha tratado de armar, donde me parece que no se puede censurar las posibilidades de expresión, nos guste o no lo que se diga, de la ciudadanía y de cualquier... La violencia, reitero, está de más, pero hay que decirlo para que ningún estúpido se confunda, ni que después utilicen a los trolls para poner en contra. La violencia siempre es rechazada, hacia todos, no hacia el presidente de la Nación, hacia todos, porque la violencia no conduce a nada, y siempre es repudiada y siempre tiene que ser rechazada. Ahora, las expresiones de una ciudadanía, de sectores sociales, que por X motivo puedan ir a manifestar un descontento hacia la figura del presidente, no se puede censurar. No se puede perseguir eso. Porque eso ya sería realmente una persecución, un ataque a la libertad de opinión que tenemos felizmente garantizada por nuestra Constitución Nacional. Bueno, dejamos este tema y nos vamos a meter un poco en lo que es el eje de esta noche, que son también presiones que desde el gobierno están surgiendo sobre los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fin de semana, les decía ayer, domingo, el colega Fernando Kraconiak de Página 12 hizo un informe pormenorizado, donde contaba que las presiones del gobierno para que la Corte facilite el tarifazo y que le dé ese instrumento, están en este momento sobre dos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre la jueza Elena Hayton de Nolasco, porque aparentemente desde el gobierno le han hecho recordar que hay una denuncia contra su hija Elena Cristina Nolasco Hayton, que años atrás fue designada como secretaria judicial de la Corte, y una denuncia que en estos momentos, a raíz de un particular que hizo por incompatibilidad entre madre e hija, una denuncia que tiene a su cargo el juez federal Claudio Bonadío. Además, le habrían hecho llegar, según el colega Fernando Kraconiak, a la jueza Hayton de Nolasco que, como ella ha dicho públicamente, que está próxima a cumplir la edad de retiro de la Corte y que quiere seguir 5 años más, le habrían hecho llegar, bueno, señora, si usted quiere seguir 5 años más, fíjese que es lo que vota. Y también, decía la nota de ayer de Página 12, esto ya se viene diciendo desde hace varias semanas, la otra presión sobre el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, de la diputada nacional Elisa Carrió, que lo tiene en la mira. Llamativamente, Elisa Carrió iba a ampliar las denuncias contra Lorenzetti y desde el gobierno le habrían dicho que pare por el momento. Que primero vean cómo falla, cómo el voto del juez Lorenzetti sobre la tarifa y que después actúe en consecuencia. Pero además debemos recordar que el juez Ricardo Lorenzetti está recusado desde hace ya 10 días
por las reuniones reservadas que mantuvo por este tema con el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Y nos acompaña esta noche el colega de ámbito financiero, Gabriel Morini. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo estás? Que además de todo esto, hoy comentabas justo en ámbito vos que están pensando o apelando al quinto voto del juez que todavía no asumió, ¿no? Sí, exactamente. El 22 de agosto va a asumir Carlos Rosenkrantz. Esto es el lunes que viene. La próxima reunión de la Corte, como es cada feriado, ocurre el día jueves en este caso. Se van a reunir el próximo jueves. Esa es la fecha clave para que la procuradora Alejandra Gils Carbó entregue su dictamen y ahí pueden fallar inmediatamente los jueces de la Corte. ¿Qué pasa? Si no hay mayoría, si no logran al menos 3 voluntades, están empatados. Y eso significa que al siguiente acuerdo ya se va a integrar Carlos Rosenkrantz como un posible voto de desempate. Yo te confirmo el dato de que Elisa Carrió frenó a pedido de Mauricio Macri el juicio político que se iba a ser presentado antes del comienzo de la feria judicial esta recién que acaba de terminar de invierno. Esto iba a ocurrir en momentos en que la Corte le pedía al Ejecutivo que haga este suerte de informe pormenorizado de por qué quería el tarifazo. Ese informe se presentó al regreso de la feria y es lo que están analizando los jueces. No hay muchas expectativas sobre el tema del informe porque la verdad es que no responde, no se difundió, pero no responde las preguntas que le hicieron los jueces. El criterio de gradualismo, de progresividad, de discusión del tema de la tarifa social en torno a cuánto iba a impactar en la economía de cada uno de los hogares. Era un informe muy pormenorizado y ahí empezaron a verse las señales que bajaban de alguna forma de manera negativa con respecto a lo que podría llegar a ser el voto de fondo. Ahora obviamente hay que esperar a ver qué pasa el jueves y si no pasa el jueves ya va a haber un quinto integrante. Claro. ¿El quinto integrante puede votar solamente con un día después de haber jurado? La respuesta es sí. La respuesta es que puede votar. Si ese voto desempata, bueno, obviamente es un escándalo. Pero si ese voto no desempata, la siguiente semana es el día 30. Ahora, ¿qué es lo que ha trascendido hoy por hoy? ¿Cómo estarían, digamos, en este marco de presiones? Ahora enseguida también vamos a ver lo que sugirió el ministro de Hacienda, también como presión para la Corte. A ver, ¿lo tenemos ahí? Vamos a verlo a Prat Gay. Una buena razón que estamos llegando tarde, la obra pública. Que espero que la Cámara o que la Justicia no nos suspenda para siempre la corrección de tarifas, porque como decía antes, vamos a tener que recortar obras públicas. Hay un presupuesto, no se lo tengo que explicar a un ama de casa, o un ama de casa o una familia. Si a una familia se le corta una fuente de ingresos, por la razón que sea, ¿qué va a hacer? Si la justicia no nos suspenda para siempre la corrección de tarifas, porque como decía antes, vamos a tener que recortar obras públicas. Lo que dice Prat Gay, ahí también hay un apriete muy fuerte a los gobernadores, sobre todo del peronismo, pero a todos los gobernadores, porque ahí dijo, si la Corte frena la corrección tarifaria, vamos a tener que recortar la obra pública. Es como una amenaza también y una presión sobre la Corte. Que no sé, Gabriel, si lo que ustedes saben de ese ámbito, hay, aparte de lo que decía ayer Fernando Krakowiak en página 12, hay otras presiones. Sí, hay otras presiones, pero son políticas. O sea, la Corte lo que le ha dado hasta ahora al gobierno es la posibilidad de una salida política. Se la dio en términos de tiempos. Claro. Es decir, viene dilatando la resolución en términos de tiempos para una salida política. Lo que ven de afuera es una foto con los gobernadores, una foto con los exsecretarios de Energía, pero no una resolución de fondo que vuelva al caso abstracto. Esta es lo que buscaba de alguna forma la Corte dándole este tiempo. Decir, bueno, encontraron la solución, este caso del gas por ahora no tiene resolución. Claro. Hay que ver qué pasa, insisto, a partir del día jueves. ¿Qué dijo Gil Carbó? ¿Ya tiene la resolución? Todavía no, están escribiéndolo. Pero primero, antes de la resolución de la Corte, tiene que estar la resolución de Gil Carbó. Exactamente, supone, ¿no? Es vinculante, tiene plazo hasta la primera hora del jueves, es decir, hasta el día en el que se van a juntar los jueces de la Corte. Tiene tiempo hasta esa fecha para presentarlo. Según entiendo, están trabajando todavía, todos los jueces están trabajando en el voto. Durante este fin de semana largo, incluso Rosati estuvo en Santa Fe y también está trabajando en el voto, igual que sus colegas. Lo concreto es que el jueves tiene que entregar Gil Carbó como plazo máximo. ¿Y la recusación que hicieron contra Lorenzetti, quién lo tiene que resolver? ¿O ya está resuelto eso? En realidad lo resuelven los pares. Esto es, salvo Lorenzetti, el resto vota. Si son los cuatro, obviamente... ¿Pero tiene que analizar el juez, por ejemplo, esa recusación? Sí, lo pueden analizar, pero es la firma de un papel. Es decir, claro, no ha lugar y suficiente. Generalmente esa es la práctica de rigor que hace. Está bien. Gabriel, gracias. No, por favor. Un gustazo. Gabriel Morini es colega de ámbito financiero.
todos los días pueden leer la información muy buena que tiene así en ámbito financiero. Además de esto, Berco, ¿también hay presiones empresariales sobre la Corte? Sí, me llamó muchísimo la atención leer en los diarios de este fin de semana largo la palabra de Jaime Campos al respecto. Jaime Campos es el presidente de la Asociación Empresaria Argentina. La cara se la vamos a mostrar ahora, usted muy probablemente no lo tenga porque es un hombre que es muy conocido en el empresariado, pero no tiene un perfil demasiado alto de programas de televisión y ese tipo de cosas. Llamó a que todos los actores tengan responsabilidad y dijo, tenemos que resolver esto lo más rápido posible, todos los actores involucrados, las empresas, el gobierno y la justicia. Digo que me llamó mucho la atención porque AEA se formó en lo peor de la crisis 2001-2002 como un reducto, una especie de club de magnates donde lo que primero destacaban era su constante compromiso con la división de poderes, contra cualquier intromisión o injerencia de un poder sobre el otro y especialmente sobre la justicia. Muchas veces sacaron muchos comunicados donde uno decía, ¿qué tienen que opinar empresarios sobre esto? Bueno, sí, opinaban mucho sobre los valores republicanos, la división de poderes y que no haya injerencia. Lo de los empresarios este fin de semana parece ser otra presión, o por lo menos otro intento de injerencia respecto a una decisión, porque lo que dicen es que también, como en línea con Prat Guy, que si se posterga esta definición por mucho tiempo, se van a ahuyentar inversiones que necesitan el marco tarifario que el gobierno aprobó en sus resoluciones sin audiencia pública. Ahora, Berco, a ver, alumbrame por favor desde el aspecto económico, porque la verdad que a mí me cuesta creer que el plan económico del gobierno sea el tarifazo y que te estén diciendo, si el tarifazo no lo aprueba la Corte, no hay obra pública, se cae la recaudación. Lo han dicho no solamente integrantes del gobierno, sino que este fin de semana muchos colegas que abrevan de la fuente del gobierno lo están explicando diciendo, miren, es una barbaridad si la Corte rechaza. Y ahí donde uno se pregunta, ¿dónde está la justicia es así, independiente? Yo coincido con esos colegas, tienen razón, el gobierno depende de que el tarifazo se mantenga en vigencia para que el plan económico siga vivo. Ahora, qué mal que estamos. Bueno, si el plan económico del gobierno es el tarifazo, qué mal que estamos. Esa es otra consideración, pero es un talón de Aquiles para toda la política económica. ¿Por qué? Porque básicamente el plan económico era devaluación, o sea, salida del control de cambios, lo que se llamaba el cepo cambiario, con devaluación. Luego, pacto con los fondos buitre para retomar la senda del endeudamiento. Baja brutal de las retenciones a los cultivos diversos, pero especialmente a la soja, al maíz y al trigo y al girasol, y aumento de tarifas. Si vos ves los anuncios, los primeros anuncios que hizo Aranguren y la plata que dijo que iba a ahorrar con el tarifazo, es casi exactamente la misma que dejó de percibir el gobierno al bajar las retenciones. Bueno, pero entonces ahí hay una ineficiencia del gobierno o una falta de previsión del gobierno. Para mí lo que hay es un establecimiento de prioridades, de que ese dinero que se estaba gastando en subsidios es necesario para el gobierno reorientarlo hacia los sectores del agro y de la minería, que son exactamente los que juntos le costaron al fisco esos 70, 80 mil millones de pesos al año que dice Prat Guy van a tener que quitar ahora de la obra pública si se los obligan a devolver vale a la el tarifazo gente. Sobre los sectores menos pudientes para salvar a los sectores más poderosos de la economía. Sí. ¿Qué tipo de redistribución estamos haciendo? Una regresiva, Gato. Es lo que por eso digo que es parte del plan económico, parte fundamental del plan económico, dicho así a trazos gruesos, ¿no? Pero esos son, me parece, los 4 elementos importantes del plan económico. Ahora, siguiendo con los empresarios, hay otro empresario que está cruzando los dedos, esperando el jueves, y no solo cruzando los dedos, sino también haciendo lo que puede para influir en la decisión del jueves. Es Marcelo Mindlin, el nuevo zar de la electricidad en la Argentina. Este hombre yo me lo crucé y estuve charlando con él en Davos en enero de este año. Cuando el presidente fue para allá, él no tenía previsto, no estaba agendado en la agenda de reuniones del presidente y se coló primero. Fue el primero que se reunió ahí en el hotel donde se hospedaba el presidente en Davos. Ahí
hablaron de los planes para este año. Y los planes de Mindlin para este año eran importantes, porque él se acaba de comprar Petrobras, por ejemplo, desprendiéndose de la mitad de Transener. Transener es una empresa que usted no conoce, pero seguro que su electricidad va por Transener. Es la principal transportadora, transporta el 95% de la energía del país. Tuvo que vender Mindlin la mitad de Transener a otros actores del mercado para no quedar tan concentrado en los 3 segmentos de la energía eléctrica, o sea, en generación, transporte y distribución. ¿Por qué? Porque Marcelo Mindlin también tiene Edenor, el paquete controlante, y tiene a su vez una importante participación en la generación eléctrica. Generación, transporte y distribución. Ahora con Petrobras también va a tener gas, y por eso es de los que está esperando que se mantenga la decisión. Ya con Pampa Energía tiene gas, sí, ¿no? Pero además con Petrobras va a tener más. Está esperando que se mantenga la decisión de Aranguren de duplicarle el precio del gas que ya se estaba sacando en la Patagonia, en todas las cuencas del país, a las petroleras. ¿Por qué? Porque él es un petrolero, pero a la vez es el dueño de Edenor, entonces también quiere que se mantengan las tarifas eléctricas. ¿Y quién otro hay haciendo lobby desde el empresariado para sostener el tarifazo? Este otro señor, que probablemente sí lo conozcan, Nicolás Caputo. Nicolás Caputo, Nicky, es el mejor amigo del presidente, sí, y él tiene también, por ejemplo, es dueño de Central Puerto, es dueño del segundo parque de generación eléctrica de la Argentina. En general toda la gente lo conoce, cree que tiene la desarrolladora de Torres nada más, que es un empresario de inmuebles del mercado inmobiliario. Bueno, me enteré el fin de semana por una muy buena nota que ayer sacó el diario Perfil, que también hace los celulares en Tierra del Fuego. Pero claro, que son los celulares que ahora el gobierno está promoviendo en el plan de celulares. ¿Quién hubiera podido comprar acciones de Mirgor en diciembre para venderlas hoy? Ahora se dispararon, Pero por supuesto, todo lo que toca Caputo se convirtió en oro este año, y una de esas empresas es la que fundó con su amigo Mauricio Macri allá por los 80. Esta empresa se llama Mirgor y inicialmente hacía equipos de aire acondicionado. Mirá, vaya paradoja, ¿no? Consumidores de electricidad, equipos de aire acondicionado para autos, y luego desarrolló otras líneas de producción de ensamblado, por ejemplo, de celulares y otros electrónicos. Sí. El anterior que te mostré, que es Marcelo Mindlin, tuvo como empleado, como gerente general de Pampa Energía, o sea, de su empresa que él fundó y hizo crecer muchísimo, durante 10 años. ¿A quién? Al secretario de Finanzas de Alfonso Prat-Gay, a Luis Caputo. Otro, el primo de Nicky Caputo, que es el mejor amigo del presidente. O sea, fíjense cuán entrelazados están los intereses empresariales en torno al aumento de tarifas, como para que las presiones no solo vengan del gobierno, sino también del sector. Y no nos olvidemos que el presidente vendió su parte accionaria recién en febrero de este año de la empresa de energía de la que tenía muchas acciones. De Yacilec, que es la empresa que transporta la energía desde Yacyretá hacia el tendido eléctrico general, hacia el sistema interconectado nacional. Lo otro que vendió el presidente, y que seguramente vamos a estar hablando más en detalle de esto en las próximas semanas, es la familia del presidente, el grupo Macri, vendió justito antes de que aumente el GNC su parte de la empresa que hacía conversiones de autos a GNC. Quizás sabiendo que iba a dejar de ser negocio, porque con el GNC, como está de caro ahora, ya nadie se quiere pasar a esa tecnología. Bueno, gracias, Berco. Ahora vamos a